Hola, ¿qué tal? Yo soy Glafira Rocha y esto es Conócete, tu espacio de reflexión, en donde hoy vamos a estar revisando cómo responderle a la vida, si desde el impulso o desde la reflexión. Cómo incluso darnos cuenta que el impulso no tiene algo negativo como tal, si se sabe usar de alguna manera como una herramienta de vida. Y que la reflexión muchas veces puede acompañar al impulso para que juntos compartan un sentido de ser espontáneo. Es muy diferente ser espontáneo a ser impulsivo, porque la espontaneidad nos lleva también a la sabiduría. Vamos a estar indagando también en cómo el impulso puede tener algunas circunstancias disfuncionales que no te sirvan para tu día a día y cómo la reflexión también puede acompañarnos a través de la pausa. Pero cuando abusamos de la reflexión, podemos llegar a la esterilidad de nuestras acciones. Esto significa que lo que yo te quiero compartir es cómo ver estos dos conceptos como herramientas para la vida, pero sabiendo utilizarlas sin considerar que son buenos o malos, quitarle, digamos, esos adjetivos y más bien comprometernos a profundizar en el concepto para que puedas adaptarlo a tu propio estilo de vida. Vamos a hablar también cómo el impulso es parte también de un permiso filosófico que luego tenemos para poder ver la vida con curiosidad y con asombro, según como lo ven Aristóteles y Platón. También vamos a compartir algunas reflexiones que nos da Epicteto a partir del impulso y de la reflexión, y lo vamos a estar también integrando, si nos da tiempo, porque luego les traigo mucho material y no me alcanza el tiempo, pero si nos da tiempo lo vamos a integrar también en la obra de Shakespeare, Romeo y Julieta, cómo Romeo era muy impulsivo, como Julieta no lo era, pero al sentir este amor tan apasionado por Romeo, en algún punto de su vida se convierte también en una persona impulsiva y llevan un amor desde el impulso que no necesariamente desde la reflexión. ¿Para qué nos sirve el impulso y para qué nos puede acompañar la reflexión? Esas son algunas de las interrogantes que vamos a estar respondiendo el día de hoy aquí en Conócete para que puedas tomar este espacio también como una integración en cada uno de los eventos de tu existencia. Empecemos entonces, empecemos con esta reflexión. ¿A qué nos lleva el impulso? Empecemos por el impulso, sobre todo vinculándolo con algo que creo que viene desde la raíz de este concepto, que es responder de una manera no pausada, de una manera no detenida, simplemente respondiendo incluso de una manera muy instintiva a un acontecimiento que nos está impactando en la vida y que muchas veces nos está retando. Es decir, no me detengo a utilizar el intelecto porque estoy simplemente reaccionando de manera a veces muy visceral. Es un impulso. Eso no quiere decir que esté mal, solo que si yo tengo sed, pues voy a reaccionar desde el impulso de quitar mi sed. Y eso es lógico. No me voy a reponer a reflexionar. ¿Tendré sed? ¿No tendré sed? ¿Tomaré agua? ¿No tomaré agua? Porque pues ahí te puedes deshidratar, ¿no? Pero hay que saber en qué circunstancias. Vamos a ver algunos rasgos de este impulso que viene mucho más desde una gratificación inmediata, ¿vale? Y aquí vienen algo que me parece que hemos discutido en otros programas, pero en otras perspectivas, que se va a enlazar muy bien con la idea del impulso y la reflexión. Muchas veces cuando el impulso está presente en tu vida, ¿ok? Quiero hacer una aclaración y paréntesis antes de continuar. Una cosa es ser impulsivo y otra cosa es ser intenso, ¿ok? Porque muchas veces se confunde. Hay personas que dicen, ay, yo no quiero ser intensa, lo cual es un rasgo de temperamento que no podemos incluso hasta decidir, voy a ser intensa o no voy a ser intensa, pero sí podemos regularlo, eso sí, a diferencia de ser impulsivo. El impulso lo tenemos todos.
y los grados de intensidad y de apasionamiento van variando de acuerdo al temperamento de cada quien. Entonces, no confundamos eso y sí quería como compartírselos, cerrando este paréntesis, veamos cómo el impulso que viene de una reacción mucho más anímica, incluso hasta física, tiene que ver con un deseo de recompensa, con un deseo de gratificación. Y esto se vincula mucho con un placer a corto plazo o placer a largo plazo. Cuando yo no me detengo, muchas veces reacciono desde este placer inmediato, desde esta gratificación que me va a dar algo. Si yo tengo, por ejemplo, que prepararme para un examen, y simplemente lo estoy postergando para mañana y para mañana para dejarlo hasta el final, quiere decir que esa postergación se dio porque hay un placer a corto plazo que estoy utilizando mucho más que el de largo plazo. El placer a corto plazo puede estar lleno de muchísimas cosas, ¿no? Una gratificación al respecto de, voy a ver una película, entonces postergo. Hay un placer a corto plazo, algo inmediato. No, mejor lo que voy a hacer es que voy a ir a ver a un amigo y voy dejando estudiar para el examen. Ahí hay, por ejemplo, un placer a corto plazo porque lo que quiero es responder a un impulso y a una necesidad de sentirme bien. ¿Eso está mal? Yo creo que no está mal. Todos queremos sentirnos bien, ya lo dice Aristóteles, ¿no? Todo ser humano por naturaleza tiende a la felicidad, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Sí queremos estar bien, pero es diferente la felicidad al placer a corto plazo. Es muy diferente un concepto de felicidad vinculado más con la plenitud a un placer a corto plazo que simplemente responde a esta manera instintiva, a esta manera, como les decía hace rato, desde un impulso. Oye, tengo que estudiar. Oye, amigo, vente a la fiesta. No, pues voy. Soy impulsivo, no me detengo y hago una pausa. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando yo genero una pausa, una reflexión, esto me va a implicar que yo tenga desafíos, que yo me rete a mí mismo a sostenerme en un estado de incomodidad. Amigo, no voy a ir a la fiesta. No voy a ir a la fiesta porque tengo que estudiar. La otra persona a lo mejor insiste y te dice, vamos, amigo, ¿qué tal si sí vamos a la fiesta? Pero tú de manera impulsiva le puedes decir, sí, aún así reflexionas un poquito, pero el placer a corto plazo, todo esto que gestiona la dopamina, sí, esta dopamina que es un neurotransmisor que nos está generando placer constante a corto plazo, que es necesaria también, solo que no todo el tiempo. Cuando a mí me reta, cuando es desafiante el placer a largo plazo, es porque me tengo que detener, porque me tengo que incomodar, porque tengo que salir de mi zona de confort y sobre todo porque necesito generar una idea de placer que no va a ser inmediata. Y entonces, ¿qué pasa? Estoy resistiéndome constantemente. Iré a la fiesta, no iré a la fiesta, hasta que finalmente sale una vocecita y dice, vamos, déjalo para mañana. Y le hago caso a esa vocecita que se llama impulso o placer a corto plazo, y entonces voy, ¿sí? A partir de eso, entonces no estoy midiendo que una gratificación a largo plazo me va a llevar a que me vaya bien en el examen, a que yo no tenga problemas, pero si estoy en otra circunstancia, como por ejemplo, voy a una nevería y me preguntan, ¿de limón o quieres un helado de limón o un helado de fresa? ¿No? Y yo me quedé, espérame, voy a reflexionar. ¿De limón o de fresa? El limón se derrite en mi boca como si fuera una partícula que me llena de amor. O sea, no voy a querer un placer a largo plazo. Voy a disfrutar y decir de manera rápida, vinculada con el placer a corto plazo. ¿Y por qué no? Por esta necesidad de sentir mis papilas gustativas el limón. Limón, digo rápido, ¿no?
y lo hago en segundos. Bueno, ahí sí, ahí sí. Pero no me voy a poner como diríamos en Sinaloa, ¿no? Mi tierra natal. No te claves en la textura, ¿no? No te claves en la textura es no te quedes demasiado tiempo cuando no es necesario. Pero veamos todavía la parte del impulso. Una persona impulsiva muchas veces se nota en su manera de hablar, en su manera de comunicarse. Una persona que no se detiene, ¿no? Y habla, por ejemplo, sin pensar. Te puede decir verdadazos, como les digo yo, a esta honradez que está descuidada y una honradez que muchas veces es dolorosa, ¿no? Parafraseando un poco a Edith Stein, que es esta fenomenóloga y filósofa, que después también fue santa católica, Edith Stein, Santa Edith Stein, que se llamaba ya como católica Santa Teresa Benedicta, ¿no? Ella, parafraseándola, decía que la honestidad sin amor se convierte en crueldad, ¿no? Lo decía de otra manera, yo simplemente la parafraseo, y creo que eso tiene que ver muchas veces con una persona que confunde la impulsividad con no tener filtro y con decir, yo así soy franco, pero ese ser franco y ese ser impulsivo se combina para ser una persona muchas veces que daña, que lastima y que esa honestidad simplemente se está cubriendo con una incapacidad de reflexionar y de cuidarse a sí mismo y de cuidar al otro, ¿no? Entonces, una persona que actúa sin pensar es una persona que no está evaluando cuáles son los beneficios y cuáles son aquellos perjuicios que puede tener a partir de su manera de actuar. Es una persona también impulsiva porque no tiene una reflexión para detenerse y tolerar aquellas cosas que se escapan de su control. Entonces, pregúntate en este momento, tomemos una pausa a las cuales me invita mucho, me gusta mucho invitarte más bien, en donde te invito a que te respires para poder empezar un estado de reflexión, como lo hemos visto en muchos programas y que es una de las herramientas bases de estas sesiones que yo te comparto, es tomar pausas y quedarte en ti, en revisar qué es lo que me está pasando. De hecho, esto es uno de los principios de la reflexión, la autoobservación. ¿Qué te pasa con esto que yo estoy diciendo? ¿Te están lloviendo las pedradas? ¿Estás reflexionando en qué momentos eres impulsivo? ¿En qué momentos te detienes a un placer a largo plazo que te invita a la reflexión? ¿En qué momentos actúas sin pensar y eres cruel contigo mismo incluso? ¿En qué momentos, por ejemplo, tomas decisiones arriesgadas, tomas decisiones que ponen en riesgo tu vida o la de los otros simplemente por querer un placer a corto plazo? Sí, sí voy a ir, no me importa lo que va a pasar, porque yo soy una persona que se arriesga. El riesgo no quiere decir eso. Eso quiere decir impulso. No lo confundamos. Una persona arriesgada no es una persona que no pensó lo que iba a hacer. Es una persona que va más allá de sus límites. Una persona arriesgada es una persona que sale de su zona de confort, cualquiera que ésta sea, pero no es una persona que no reflexiona. Una persona que se cree arriesgada porque hace las cosas sin pensar es una persona impulsiva. Lamento decírselos. ¿Ok? Sí, sí, voy a agarrar este paracaídas, no tengo ni siquiera el salvavidas, ya me subí. Puede irte muy bien, pero no puede irte tan bien. Sin embargo, si eres una persona que dice, voy más allá de mis límites, a veces vas a decir, ¿de veras necesito comprobarle a mis amigos que me voy a subir a un paracaídas para comprobarles algo? No necesito hacerlo. Y a lo mejor no se sube y no es porque no sea arriesgado, es porque dentro de sus límites no le interesa. Es una persona que no se va a exponer.
si no lo quiere. Pero si es una persona que tiene muchas ganas desde hace tiempo de subirse a un paracaídas, a lo mejor lo va a hacer de una manera donde va a revisar, va a estudiar, por lo menos a interesarse cuál es el equipo, en qué lugar lo puede hacer, con qué personas, y no lo piensa demasiado hasta la esterilidad, de eso vamos a hablar al ratito cuando nos pasamos de reflexivos, sino que dice, estoy listo para asumir ese riesgo, ¿ok? Incluso dentro desde la incertidumbre. ¿Qué es lo que ocurre también con una persona impulsiva, aparte de tomar experiencias arriesgadas? Muchas veces es que le cuesta poner orden. Hay un pensamiento caótico, un pensamiento que como no hay un ordenamiento, no hay una planificación, tomamos decisiones de manera como muy rápida, pero no porque sea espontánea. Hacia el final vamos a hablar de la diferencia de lo espontáneo y lo impulsivo, que no es lo mismo, ¿no? Espontáneo viene de un lugar de sabiduría que ya se reflexionó, curiosamente, pero ya me hice bolas. Abundaré un poquito más en eso, ¿no? Una persona que no planifica, una persona que dice, no, ya, yo me voy así, al aire se va, porque soy muy original, ¿no? Me recordó ahorita lo que Julio Cortázar, este gran escritor latinoamericano que escribió una de las novelas que más me han gustado en mi vida, que se llama Rayuela y que ha sido de las pocas novelas que me ha dado la oportunidad de leer más de una vez. Y él decía que nosotros somos eh, cronopios cuando actuamos de cierta manera y somos, ay, se me olvidó la otra, yo creo que ahorita ustedes ya lo tienen, pero ahorita me voy a acordar. Famas, ¿no? Somos famas o cronopios, ¿no? Un poco lo hacía desde una manera estereotipada, ¿no? Somos personas que programamos de más, él se va como a los extremos y yo acá te estoy proponiendo lo contrario. Cuando tú te vas a una reflexión estéril, te conviertes en un fama, en un cuadrado, en alguien no flexible. Pero cuando te vas al extremo de la impulsividad, no te conviertes en un cronopio, a la manera que decía Cortázar. Cortázar no hablaba de una forma irresponsable, de una personalidad irresponsable. Hablaba de personas flexibles que se permiten la aventura, que se permiten ir más allá de sus límites, pero no hablaba de una persona que se pone en riesgo, que pone en riesgo a los demás, que es irresponsable. Hablaba de una autenticidad. Él hablaba del cronopio como alguien espontáneo, como alguien que no se quedaba por miedos, ¿sí? Entonces ahí es diferente, porque yo recuerdo en mi juventud cuando me decían, pues cuando todos en la escuela, en la Facultad de Letras leíamos Rayuela, ¿no? Nos sentíamos como muy intelectualoides o como dice mi hermano, muy culturosos. Y todos decíamos, no, yo soy cronopio, ¿no? Yo soy cronopio. Y lo cierto es que no éramos cronopios porque ni siquiera éramos personas tan reflexivas. Estoy hablando de cuando estaba en la facultad y tenía unos 18 años, pues claro que no éramos, pero nos gustaba jugarle a eso. Y creo que no se trata de quitar tu autenticidad, pero la impulsividad no es eso. La impulsividad que viene desde esta respuesta simplemente de no tomar el espacio por recibir una gratificación es muy diferente a ser espontáneo, es muy diferente a habitarme en una autenticidad, a mostrar mi originalidad, mi singularidad. Eso es otra cosa, no confundamos. Estamos hablando aquí de, por ejemplo, eh, cuando yo busco este placer o esta impulsividad por una gratificación rápida, lo que hago muchas veces es ni siquiera cuidarme a mí misma. Puedo llegar y por una gratificación rápida e impulsiva, me comí la pizza de hacía 10 días ahí que estaba podrida y no me di cuenta, pero me la comí y luego me cayó mal en el estómago porque ¿qué me movió? El hambre. El impulso viene de una cuestión más fisiológica, no reflexionada, ¿ok? Pero también es necesaria porque es un sentido de sobrevivencia, ¿vale? Entonces, ¿qué hago? No, no me voy a comer lo primero, pero a ver, estás en una isla donde no tienes nada que comer, no, estás en el refrigerador de tu casa. Te puedes detener
para que no te gane el impulso y decir, ¿qué tipo de dieta estoy llevando? Y si tengo ganas de pizza, pues voy y me compro una pizza en buen estado, ¿no? Por lo menos ahí reflexionaré qué tipo de pizza quiero, porque aquí no estamos hablando de qué tipo de alimentación es buena o mala, sino que no te dejes llevar por el impulso, ¿ok? Entonces, muchas veces lleva, por ejemplo, el impulso a que tengas estos hábitos que luego pueden ser hábitos que al no trabajarse lleven a psicopatologías. Por ejemplo, comprar impulsivamente, consumir alcohol o drogas impulsivamente que me van a llevar a adicciones, ¿no? ¿Por qué? Porque no me estoy deteniendo. Mañana tengo que trabajar, no puedo beber, no puedo ir con una resaca. Vale, pero el impulso me gana y entonces nuevamente me coloco en un placer a corto plazo en donde pongo en riesgo mi salud y entonces también mi productividad laboral, ¿vale? Sin embargo, cuando estoy más en un placer a corto plazo regulado, ¿ok? Porque si me voy al exceso de placer a corto plazo, me vuelvo una persona, ¿cómo decirlo? O sea, coda, ¿no? Como decimos en mi tierra, una persona no generosa, todo quiero guardar. ¿Por qué? Porque digo, después estoy juntando, estoy ahorrando de más, no me doy ni un gusto. Bueno, no se trata de eso, pero estamos hablando de un placer a largo plazo ajustado. A veces me va a invitar a que me esfuerce, a que no postergue, ¿no? Esto ya nos invita un poco a que empecemos a indagar en la reflexión. El placer a largo plazo me invita a la reflexión. Mm, Me invita a que si yo quiero alcanzar una meta, tenga que generar ciertas renuncias. Por ejemplo, no voy a ver series porque me voy a poner a estudiar, no voy a ir a esa fiesta porque mañana voy a trabajar. Y ahí se necesita de un espacio. Hay un espacio entre el placer a corto plazo y el placer a largo plazo. Vean, hasta en mis manos. En ese espacio está la pausa, la autoobservación y la reflexión. ¿Sí? Acá es necesario en el corto plazo porque es algo que voy a resolver de inmediato, ¿vale? Y acá es un largo plazo que tiene que pasar por un estado reflexivo que me dice, obsérvate, pausa, ¿qué haría? Observa las posibilidades, ve tus caminos para tomar una elección. Si voy a la fiesta que me están invitando, no me van a quedar los días suficientes para poder estudiar para mi examen profesional. Ahí ya le puse un grado de dificultad. No, no es cualquier examen, es un examen profesional. Entonces ahí estoy evitando este puente de la reflexión, ¿vale? Pero cuando yo me quedo en esa reflexión nada más y no estoy generando un estado de llegar acá a los beneficios que me puede dar el largo plazo, me puedo quedar solo pensando, lo haré, no lo haré, no lo haré. Es decir, si la reflexión no se une a la acción, nos vamos a quedar en la esterilidad del pensamiento, ¿no? Entonces ahí más o menos estamos viendo algunas características. Déjenme compartirles una, ya porque ya se me olvidó que les tenía unas diapositivas por aquí, para un poco ya ir atravesando la parte de la reflexión, pero que veamos algunos tipos de impulsividad. Déjenme compartirles por acá para que nos quede un poquito más claro e irlo ilustrando, ¿no? A ver, aquí hay tipos de impulsividad. ¿Cuáles son estos tipos de impulsividad? La impulsividad conductual. Ya lo hablamos ahorita, nada más lo estamos esquematizando. La impulsividad conductual es aquella que, como dice la palabra, nos invita a las conductas, ¿no? Esto que decíamos, tomar una decisión rápida, actuar de manera precipitada, ¿no? Cuando hablamos de una impulsividad emocional, estamos hablando a no gestionar nuestras emociones, a enojarme de una manera impulsiva porque no me detuve a darme cuenta que a lo mejor la otra persona no me está atacando. Llegó tarde a mi cita, pero no me está atacando. Entonces yo ya la ofendí, yo ya la maltraté, yo ya le dije hasta lo que no,
porque fue impulsiva mi manera de reaccionar emocionalmente. O al contrario, como es impulsivo, a veces me quedo callada. Parece que no, que cuando me quedo callada reflexiono, pero no es cierto. A veces impulsivamente para protegerme me quedo callada y no digo aquellas cosas que no me gustan. Entonces, ahí parecería algo un poco confuso, ¿no? O sea, como si me quedo callada, estoy reaccionando de manera impulsiva. Sí, porque es la primera respuesta fisiológica que tengo para protegerme de un daño que creo que me está generando el entorno. Entonces, mi manera es me quedo callada. Es impulsivo. A diferencia de si lo reflexiono, puedo decir alto, no me gusta y poner límites. Eso también es una respuesta emocional. Y una respuesta cognitiva, por ejemplo, la decíamos también, a partir de la dificultad para organizar mi vida. ¿Por qué? Porque hago todo por impulso, porque tomo decisiones demasiado rápidas sin gestionar las consecuencias, ¿no? Y a partir de eso, por ejemplo, me puede llevar a comprar cosas sin necesidad, reaccionar ante ciertas circunstancias con una agresividad extrema, no poder generar buenos hábitos en donde yo renuncie a aquellas sustancias o a aquellas incluso hábitos que me hacen daño, ¿no? ¿Por qué? Porque no puedo resistirlos o también actuar, como les decía ahorita, sin pensar las consecuencias, ¿vale? Entonces veamos, voy a adelantarme un poquito. Aquí les traigo otras cosas. Eh, la transición que nosotros podemos tener entre el impulso y la reflexión es empezar, como les decía hace un rato con mis manos, ¿no? Es empezar a gestionar nuestro placer a corto y a largo plazo, ¿no? Y aquí nos va a ayudar mucho darnos cuenta de, lo voy a decir muy rápido porque lo he dicho en otros programas, de estas cualidades que nosotros tenemos y que son parte de nuestro temperamento, ¿no? Desde la filosofía hinduista, esto se los dije ahorita, por ejemplo, ¿cuál es? Déjenme buscar, esta es la que estoy buscando, esta. Ok, vean. eh, mm, Vean, ahí están tres cualidades esenciales de las cuales hemos hablado. Eh, Hicimos cuatro programas, hice cuatro programas acompañada por una monja hinduista donde nos detuvimos en esto, pero ahorita lo voy a gestionar rápidamente también para compartirlo con filosofía occidental. Al parecer tenemos cualidades esenciales en nuestra naturaleza, ¿sí? Digamos que son experiencias energéticas. No estoy diciendo realmente lo que es, porque las tres gunas nos abarcan como cualidades esenciales que están en nosotros y en todos los seres, ¿no? Que digamos que son niveles energéticos de la existencia, en donde nosotros podemos vincularnos, por ejemplo, impulsivamente desde rayas, que es una actividad, deseo, pasión y avidez, ¿ok? Desde tamas, que es oscuridad, destrucción, ignorancia, o desde sattva, que son reacciones mucho más desde el conocimiento, la sabiduría y la plenitud. Cierto tipo de reflexión se uniría a sattva, pero cierto tipo también de reflexión nos llevaría a tamas. Cuando yo no llevo esto a la práctica, que esto, tamas también podría identificarse como ignorancia, como dice aquí, en donde yo me voy solo a placer a corto plazo o me paso del límite al placer a largo plazo. Porque es importante ver que tenemos esta cualidad rayásica cuando no nos detenemos a reflexionar. Pero lo mismo nos dice Platón en el mito del carro alado, que ya lo hemos hablado muchas veces, y aquí podemos hacer esta transición para la reflexión. En el mito del carro alado, lo que nos dice Platón a grandes rasgos, porque ya se los he contado muchas veces, pero me encanta usarlo para ilustrar, al igual que en las gunas, fíjense cómo aquí me parece a mí que podemos hacer un estudio comparativo de filosofías, ¿no?
En la filosofía oriental, como en el hinduismo, se habla de las tres gunas como estas cualidades esenciales de nuestra naturaleza. En el caso de Platón, ¿sí? Platón nos habla de las partes del alma, ¿no? Y estas partes del alma, él dice que son la razón, que son, digamos, lo volitivo, el ímpetu, ¿no? Y también los deseos, ¿no? Entonces, digamos que para Platón, ¿no? La parte importante, por eso es, aquí está el auriga, el que sostiene a este carro desbordado de los deseos y a esta parte impetuosa. Fíjense cómo hay una necesidad de tomar el control de esto. También cuando hablamos de las gunas, hay una necesidad de, a partir de sattva, que es la sabiduría, fíjense, en el hinduismo se toma la sabiduría como quien puede sostener esta parte más impulsiva y esta parte más ignorante. Si lo hiciéramos desde una forma comparativa, diríamos que Platón cuando habla de las partes del alma dice que esto, tamas son los deseos, rayas es la parte volitiva o apetitiva, que son esta parte apasionada, y sattva lo toma como la razón, solo que aquí hay una diferencia. En sattva, en el hinduismo, como una cualidad esencial, es nuestra sabiduría, plenitud, conocimiento. Y Platón lo toma como la razón, como el logos, pero hay una diferencia. Platón también lo entendía en ciertos momentos como sabiduría, ¿sí? Y ahora se cree que es simplemente un discurso, una intelectualidad. Ahí es donde no estamos hablando de una reflexión verdadera y profunda. Estamos hablando de una reflexión estéril que se queda nada más en darle vueltas a ver quién sabe más, ¿sí? En un conocimiento que no se lleva a la práctica. Entonces, ¿cómo podemos pasar de la impulsividad desproporcionada y no funcional a una reflexión sentida, inspirada, sabia, que me lleve a tomar mejores decisiones y elecciones? Bueno, primero dándonos cuenta que no es la razón, la reflexión estéril, la que me va a llevar a tomar el control de estos caballos, ¿no? Que incluso en el Bhagavad Gita también es esta referencia de los caballos, el auriga, y aquí se vuelven a juntar las filosofías y nos vuelven a decir desde diferentes maneras, hazte cargo, detente, obsérvate para que puedas tomar el control, pero no es un control, digamos, punitivo y castigador, sino que tomes las riendas de tu vida. Y tomar las riendas de tu vida nos dice entonces que es tomar las riendas de mi vida a partir de mi sabiduría, no a partir de una razón estéril. Y aquí se confunde muchísimo, porque luego, cuando se interpreta a Platón, cuando vemos también desde el estoicismo que el logos es este principio de razón, este principio también, digamos, de sentido, se interpreta nada más como un conocimiento discursivo, pero no, es un conocimiento que viene desde la sabiduría. Por eso me gusta comparar las filosofías para que tú veas, a ver, no solo soy impulsivo porque sí, esto ya se veía, imagínense, desde hace cuántos miles de años, desde el hinduismo, que es una de las, es la primera religión por lo menos reconocida en el ser humano, ¿no? Entonces, esto ya se veía. Tenemos esta naturaleza que sí es impulsiva, que es rayas, que es este caballo blanco, ¿no? Que es esta parte apetitiva que dice, o volitiva, que dice, este, que dice Platón, ¿no? Ahí está, la vamos a tener. No podemos desaparecer de ella, no, el impulso no va a desaparecer, pero nosotros podemos gestionarla a partir de conectar con nuestra sabiduría, no con la razón estéril. La razón nos puede ayudar. Esta razón, este discurrir nos ayuda a ver caminos, nos ayuda a un diálogo profundo, filosófico, pero si no lo llevamos a la práctica, no va a tener función.
¿ok? Quería compartirles esto para que nos demos cuenta que esto viene desde esta reflexión y esta búsqueda de conocernos, esta comparación entre la impulsividad y la reflexión viene desde hace mucho, como cualidades esenciales que tenemos y también como las partes del alma. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? No ser nunca una persona impulsiva sería imposible. Ser una persona solo reflexiva tampoco, pero sí podemos sostenernos de nuestra sabiduría para generar un estado de ser espontáneos. Y aquí es donde viene esta unión de lo espontáneo. Soy una persona espontánea cuando conecto con mi sabiduría y entonces reacciono de una manera natural y rápida, pero no es impulsiva. Entonces, aquellas personas que tienen una alegría que te dicen así como, hagámoslo, tú puedes. Dices a veces, ay, qué impulsiva. Hay una diferencia, no es impulsiva, es espontánea. ¿Por qué? Porque está tocando con sattva, con su sabiduría, con esa razón o logos que nos dice Platón, y dice, desde aquí yo llevo el control de mis impulsos y también de mis deseos y voy a buen trote en mi caballo de la vida y entonces soy espontánea y digo, vámonos a todo trote porque yo llevo el control. Y los caballos no se desbocan, voy disfrutando y les vuela la greña, no es mi caso, ¿no? Pero nos vuela la greña de la vida y la voy sintiendo. Y ahí no es placer a corto plazo, ni placer a largo plazo. Eso se llama plenitud. Y me puedo quedar en esa plenitud porque me puedo acompañar perfectamente de generar un estado de sabiduría espontánea porque ya me detuve de una manera rápida en una reflexión que viene de un lugar más profundo, que simplemente es el logos o esa chispa de logos que me habita, en cual no me voy a detener en este momento porque ya se las he recetado muchas veces, ¿vale? Entonces, regresémonos. La transición entre ese impulso, entre ese caballo desbocado, hacia ese sattva o ese logos de sabiduría, viene a partir de la curiosidad. Ya no soy impulsivo, me detengo. Entonces, en la filosofía griega, el impulso, cuando es este impulso que viene desde una sabiduría, ya se transforma en curiosidad y en admiración. Como los niños. Un niño se puede quedar viendo una hormiga pero viene desde un lugar muy profundo en donde esa admiración y esa curiosidad le hacen ver cómo se comporta una hormiga y entonces se convierte en un niño filósofo que observa. Desafortunadamente ya me voy a escuchar como una, como una persona cascarrabias, ¿no? Ahora solo les damos tablets, ¿no? Yo no estoy en contra de las tablets, es más, yo tengo una aquí donde, aquí está, véanla, está mi tablet, ¿no? En donde tengo mis notas, solo que a veces también es necesario combinarlo con la reflexión, con esta reflexión y observación. Entonces, aquí desde la filosofía griega estamos hablando que ya no es un impulso desproporcionado, puede ser una necesidad fisiológica incluso que parte de la admiración y la curiosidad y que ese sería un motor en los seres humanos para podernos preguntar los misterios del universo y de la vida. Diríamos que es el principio de la filosofía. La curiosidad la curiosidad y la admiración vienen de un impulso sentido que se vincula más con este ser espontáneo pero que ya no es un impulso, digamos, que me lleva a un placer a corto plazo. Cuando el impulso se combina con un placer a largo plazo, se conviene, lo voy a volver a decir. Cuando el impulso se combina con un placer a largo plazo, se transforma en el ser espontáneo que habla creativamente y poéticamente de la vida.
¿ok? ¿Vale? Diríamos que eso es lo que buscamos. No queremos cortar impulso porque es parte de nuestra naturaleza. Sin embargo, sí queremos convertir que ese impulso venga de un estado de conexión con la sabiduría, ¿sí? Y eso nos puede ayudar muchísimo. Entonces, cuando nosotros hacemos ese puente, estamos hablando de que necesitamos observarnos, hacer una pausa y, ¿por qué no hasta visualizar cómo van mis caballos de la vida? ¿Cómo va este caballo negro de los deseos y este caballo blanco de las pasiones de eh, desbocadas, ¿no? Esa era la palabra que buscaba. ¿Los voy llevando así? ¿O cómo está mi estado sádvico de la vida? ¿Cómo me siento? ¿Cómo estoy llevando desde mi estado esencial de sabiduría, esta pasión para que se transforme en mi ser espontáneo? ¿Cómo estoy llevando esa ignorancia también que está ahí para traerla a este estado y que podamos llegar a una armonía, ¿no? Bueno, tres elementos fundamentales que siempre les comparto: autoobservación, pausa y conciencia testigo. La conciencia testigo, que es aquella que se observa y que toma elecciones a partir de saber desde dónde se coloca. Me veo a mí, soy testigo de mi experiencia. Y entonces vean, esto lo vamos a hacer a lo largo de la vida, pero cuando nosotros no nos reflexionamos, nos puede pasar lo que a Romeo y Julieta. Lo voy a decir brevemente, ¿no? O sea, es lo que le pasó a Romeo y Julieta. ¿Y qué les pasó a Romeo y Julieta? Todos conocemos la historia, ¿no? Que son este par de chicos adolescentes que se enamoran. Incluso ustedes pueden nunca haber leído Romeo y Julieta, pero se reconocen en Romeo y Julieta. Todos hemos sido adolescentes que de manera impulsiva nos enamoramos porque es parte de la existencia y todas las feromonas se nos sacuden y estamos con este ímpetu desproporcionado y hacemos cosas arriesgadas. En el caso de Romeo y Julieta, esto trascendió y transgredió, porque acuérdense que eran dos familias que estaban en pugna a través de estos dos chicos que se enamoran pertenecientes a dos clanes que están en pugna, ¿no? Y entonces, ¿qué ocurre? Que uno Montesco, otro Capuleto, no tendrían como destino no haberse enamorado. Pero ¿qué pasa? En la maravillosa mente de Shakespeare se enamoran, ¿sí? Me quedé pensando si dije bien los apellidos. Bueno, creo que sí, pero si no, por ahí me corrigen. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Eh, el personaje de Romeo es mucho más impulsivo. De hecho, hay una gran película de Romeo que salió como de Romeo y Julieta en los noventas. Se llama Romeo más Julieta, así se llama. No recuerdo el autor, pero es una gran adaptación de un Romeo muy vinculado desde el impulso, de hecho, actuado por un joven Leonardo DiCaprio que lo hace muy bien y creo que la actriz es Claire, no me acuerdo de su apellido, fíjense, de ella, una actriz muy hermosa. ¿Qué pasa? Bueno, la impulsividad de Romeo lleva a un enamoramiento rápido, acciones impulsivas. Aquí tengo una bella ilustración, déjenme buscárselas porque creo que retrata muy bien a este Romeo y a esta Julieta, eh, para que ustedes la vean y recuerden cuántas veces nos hemos sentido en el balcón de nuestros sentimientos mientras llega nuestro Romeo, nuestra Julieta, independientemente del género, y nos arrebata la existencia y nos lleva a hacer acciones impulsivas, porque Julieta, que era un poco más dubitativa, esta Julieta que al principio no se atreve a lanzarse como tal, se convierte también en un personaje impulsivo, pero la trama de Romeo y Julieta justamente se fundamenta en la impulsividad.
Diríamos que la progresión dramática o el motor que mueve la historia es la impulsividad que los lleva a un destino trágico. Y aquí nos habla, como decía Aristóteles en su Poética, que podemos aprender en historia ajena, ¿no? Porque para Aristóteles nosotros en su Poética nos dice que hacemos catarsis cuando como espectadores aprendemos del drama de los otros y esa sería, digamos, la finalidad de una tragedia, que el espectador aprenda de los errores trágicos de sus personajes. Espero que nos ocurra, aprendamos que Romeo y Julieta, al no ser cautelosos, al no ser cuidadosos, al no generar un placer a largo plazo, al no reflexionar, terminaron a través de su impulsividad llegando a una muerte. Los dos mueren, ya se saben ustedes la historia, no voy a spoilearla para quienes no la saben. Yo la he leído un par de veces, fíjense. La leí muy jovencita, como por ahí de los 15 años, y luego la leí en un taller de teatro con mi querida maestra Jimena Escalante. Estábamos trabajando cómo hacer diálogos y recuerdo que vimos justamente cómo cómo Romeo y Julieta tenían esta impulsividad. Por eso me recordé a través de ese taller que les podía ilustrar esta parte impulsiva de Romeo y Julieta, ¿no? Pero entonces, ¿cómo empezar a reflexionar más? Ya lo dijimos en algún momento ahorita eh, con esta transición que hicimos a partir de las cualidades esenciales desde la filosofía hinduista y las partes del alma con Platón. Pero ¿cómo empezamos nosotros a generar un placer a largo plazo para no llegar a una trama fatídica? Otra vez, a partir de estos tres elementos, pausa, autoobservación y conciencia testigo. La conciencia testigo puede ser muy parecida a la autoobservación, pero es diferente. La conciencia testigo me hace ver cuáles son las posibilidades de mis elecciones y la autoobservación solo es hacer como una descripción de aquello que me está pasando en varios niveles, en pensamiento, físico y emocional, ¿no? Entonces, deténganse en esto, deténganse para poder llevar a una reflexión que, como yo les he dicho, no se trata solo del pensamiento. Para mí, el principio de la reflexión se toma desde lo que significa desde la física, que es esta cualidad que tiene la luz de reflejarse en un objeto y que a su vez ese objeto le rebota o se rebota. Es un acto reflejo en donde yo me observo, ¿no? Eso es la reflexión. La cualidad de una reflexión, déjenme decírselo como los anoté en las notas, eh, se los voy a enseñar, fíjense, porque creo que vale la pena. Si por ahí le quieren tomar una foto a la diapositiva, porque ayuda mucho luego tener a mí me ayuda mucho la parte visual y creo que nos va a ayudar también a cómo, a ver, déjenme nada más buscar la diapositiva. Ok, ok, déjenme ver. Es que luego me salto diapositivas, ¿saben? Pero nos sirve para tomar pausas mientras yo reviso cuál. Fíjense, la reflexión. Bueno, aquí le puse un color que no nos ayuda, pero discúlpenlo, porque a veces a mí me ayudan estos colores para poder diferenciar el guión que llevo, pero se los puedo poner en un color que ustedes lo vean más, ¿vale? Y entonces vamos a hacer todavía más fuerte. Ay, no, ya estaba en negritas. Ahí está. Ahí está. La reflexión más allá de un mecanismo para generar otra vez, ahí les voy. Reflexión, más allá de un mecanismo para generar una suma de pensamientos sobre un tema con la intención de comprenderlos o meditarlos, se trata de un movimiento para voltear a verse a uno mismo o a una misma. La reflexión es un fenómeno físico. La luz, al toparse con un objeto, realiza un camino de retorno desde el que se originó. Sin embargo, ya no regresa de la misma manera.
porque es afectada por el objeto. Entonces, lo que nosotros hacemos en esto es, cuando yo volteo a verme en este acto de reflexión, de conectar conmigo, de inmediato ya no voy a responder impulsivamente. ¿Por qué? Porque fui afectada, tocada por mi propia autoobservación. Entonces nosotros no solo reflexionamos con la mente, reflexionamos con el cuerpo, reflexionamos con las emociones, reflexionamos con la respiración y también, por supuesto, con nuestro pensamiento, ¿vale? Y con este pensamiento eh, nos podemos quedar tanto en el regodeo de una intelectualidad que no lo vamos a llevar hacia la acción. Y eso ya no es reflexionar, eso es intelectualizar y es otra cosa. Esa intelectualización es nada más regodearnos en nuestro propio intelecto, muchas veces para querer tener la razón, invadir al otro con nuestras razones, no escuchar, y entonces eso no es reflexionar, porque la reflexión nos invita al silencio y a la escucha, que es todo lo contrario. Entonces, cuando nosotros nos quedamos en el silencio y en la escucha y nos autoobservamos, vamos a salir de ese impulso que no es un impulso sabio, con curiosidad, con asombro, de donde se parte la filosofía, sino desde un impulso reactivo, simplemente desproporcionado, ¿no? Que ya hablamos hace un rato. Pero para ir cerrando este programa, quiero que lo cerremos justamente con una reflexión. Y la reflexión a la cual los invito es, déjenme buscar la diapositiva, creo que es la última. A ver, no, no es esta, no es esta. Son algunas, espérenme, déjenme buscarlo mejor. Déjenme encontrarlo porque no era esto. Es que estoy buscando unas frases que les comparto por acá. Aquí están. Vale. ¿Es esta? Sí, pero mientras tanto, tomemos esa pausa, ¿no? Tomemos esa pausa en donde, ok, es que a veces fíjense que justo en estas pausas que yo me tomo, organizo mis diapositivas, luego me pasa mucho eso, y luego como me voy siguiendo en mi propio diálogo y lo trato de sentirlo, me gusta mucho sentir lo que les voy compartiendo y a veces no llevo el orden de las diapositivas y por eso les sufro. Entonces discúlpenme si luego estoy buscando las diapositivas, pero no es porque no tengan un orden, es porque a veces me permito vivir espontáneamente y compartirles también algunas cosas que ni siquiera tengo en el guión. Entonces, muchas veces recopilo, tomo notas, saco algunos fragmentos de algunos autores, lo voy pegando en mis notas, pero otras veces no los uso o simplemente yo ya los procesé, yo ya tengo una paráfrasis unida a mi propia reflexión, conectada con mi sabiduría y es lo que te comparto. Entonces no uso las diapositivas porque no me interesa repetirles lo que yo puse de otros autores. Tomo esas diapositivas como un referente para que a mí me recuerden, reflexiona sobre esto que dijo este autor. Pero estas frases sí me parecieron importantes para poderlas reflexionar y quedarnos con ellas y que incluso si tú quieres les puedas poner una, puedas hacer una captura de pantalla. A ver, yo me puedo poner aquí chiquita para que no me veas y que puedas quedarte nada más con las diapositivas. Fíjense lo que dicen estas frases, esta frase, no es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos lo que importa. No es lo que nos sucede, sino cómo reaccionamos lo que importa, ¿no? Lo dice, estas frases vienen en el manual de vida, ¿no? Que ustedes lo pueden encontrar. ¿Cómo reaccionamos ante la vida? Si desde la reflexión o hablamos también desde nada más esta parte volitiva, impetuosa, que muchas veces viene desde esta parte tamásica que no nos ayuda a poder tomar una respuesta mucho más sabia, ¿no?
Esfuérzate por no dejarte llevar por las impresiones. Una vez ganes tiempo, serás más fácil dueño de ti mismo. Esta es una invitación a la reflexión. Esfuérzate por no dejarte llevar por las impresiones. Una vez ganes tiempo, serás más fácilmente dueño de ti mismo. No pretendas que las cosas ocurran como tú quieres. Desea más bien que se produzcan tal como se producen y serás más feliz. No podemos controlar los acontecimientos externos que nos rodean, pero sí podemos controlar nuestras reacciones ante ellos. Todo esto nos habla justamente de, a ver, puedes controlar solo lo que a ti te ocurre, pero cuando reaccionas de manera impulsiva, a veces ni siquiera te tomas el tiempo de controlarte a ti mismo. La invitación entonces es a que utilices tanto el impulso como la reflexión de manera funcional en cualquiera de los ámbitos. Que el placer a corto plazo nos funcione para respuestas rápidas, pero no necesariamente para aquellas circunstancias en donde me va la vida, ¿no? ¿Cómo podemos entonces nosotros autogestionar lo que nos está ocurriendo en el día a día y cómo reaccionamos ante ello? Esfuérzate por no dejarte llevar por las impresiones. Fíjate en esta parte, una vez ganes tiempo, o sea, una vez que reflexiones, serás más fácilmente dueño de ti mismo. ¿Sí? Dependiendo del tipo de reflexión. No pretendas que las cosas ocurren como tú quieres. Desea más bien que se produzcan tal como se producen y serás más feliz. Entonces, ¿a qué te lleva esto? Silencio y escucha. Escúchate. ¿Qué quieres cambiar con lo que estamos hablando ahora? Para que no quede nada más con, escuché a la pelona y ya me quedé ahí en el audio o en porque a veces no, sé que nada más me escuchan. Entonces, pues ya pasó. De nada va a servir todo esto si tú no te detienes y te preguntas, ¿cuántas veces he reaccionado de manera impulsiva y me hago daño a mí mismo y a los demás? ¿Cuántas veces he reflexionado tanto las cosas que me quedo en un intelecto estéril y no me atrevo a tomar acciones? ¿Ok? ¿Cuántas veces me guío más por mi placer a corto plazo y dejo el largo plazo para el momento en donde ya es imposible hacerme cargo? Y pueden surgir más preguntas. Esa es mi intención con estos programas. Conócete a partir de voltear a verte. Conócete a partir de reflexionarte y darte cuenta de que eres capaz. Nos vemos la próxima semana en otro programa más de Conócete. Un abrazote.